otras cosas. Así que gracias al Señor que tenemos un nuevo día. Hermanos, pues Dios nos bendiga. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Hace rato estaba pensando lo importante que es invertir nuestras vidas en la niñez. Dice que así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierdan nuestros pequeñitos. Habla de que los niños, obviamente las niñas, son muy importantes para el Señor y debería de serlo para las iglesias de sana doctrina. Invertir tiempo en ellos. ¿Se batalla? Sí se batalla. El día de ayer me tocó dar una enseñanza para los niños, cubriendo en apoyo con Abril, Ami y José Enrique, pero a mí me dieron unos minutitos para la enseñanza y estaban muy atentos los niños, pero una niña, no hombre, Moana, se me quedó muy grabado su nombre, Moana, con mucha energía, mucha pila y es cuando quieres dar la clase de verdad y todos están calladitos y nomás una niña como Moana y preguntando y decía y cosas pero digo, es muy interesante el poder invertir tiempo con ellos. Ya después dije, ¿quién es la mamá de Moana? Voy a investigar y ya dije, Gloria es tu hija, Moana. Gloria es una joven bueno, una mamá, pero digo joven porque en aquellos campamentos ahí la conocí, a Gloria. Le digo, mira, entonces Moana es tu hija. Dice, sí, digo, no, qué bueno. Hermanos, no sabemos lo que Dios va a hacer en la vida de esos niños, de esas niñas. ¿Se batalla? Sí se batalla. La labor principalmente de los padres, de poderles guiar, instruir en el camino de Dios y en todo lo que conlleva. Y nosotros hacemos una parte, tal vez una parte pequeñita, pero esa parte es muy importante porque no sabemos qué tiene Dios para ese niño o para esa niña en un futuro. Tal es el caso del día de hoy que nos va a compartir la palabra del Señor, un joven, muy joven. Yo lo conocí desde cierta edad, no desde niño, pero sí me tocó darles algunas clases, me tocó ser, de alguna manera, ir al frente de los jóvenes a campamentos y pudimos convivir mucho, pudimos experimentar situaciones medias raras en campamentos, regaños en algunas ocasiones, pero algo que a mí me impresionó particularmente de él fue que en una ocasión, si estoy mal en las fechas, en los lugares, un campamento en el Carmen, por allá, los jóvenes cuando van a un campamento se van a divertir, son jóvenes, sí van a oír la palabra, sí todo está excelente, pues son jóvenes, no dejan de ser jóvenes. Y si ustedes saben cómo son los jóvenes en la noche, no se quieren dormir, a pesar de que apagan las luces, están bromeando, pero son jóvenes. Y por ahí andaban ahí echando luces, aventando, creo que la luz, y andaban haciendo escándalo. Y ameritaban un castigo, porque sí había castigos, ¿verdad? Pues lavar trastes o algo. Y andaban investigando quiénes eran los que estaban haciendo mucho escándalo en un dormitorio. Y yo dije, pues son ellos. Era Eddie, Gerardo, y no me acuerdo que la traíamos con los de Betania, ¿verdad? Andaban por ahí y andaban investigando, pero él fue uno de los que dijo, yo fui. Y sí necesito el castigo y les pusieron una disciplina, no eran látigos ni pedradas ni eso, pero era interesante ver la formación de ellos, hermanos, la formación de ellos. Y bueno, pues quién iba a decir que al día de hoy Gerardo Junior, ¿verdad? Como le decimos, pues, estaría siendo usado por Dios de una manera muy impresionante con su hermosa familia y lo que Dios le ha permitido ministrar y sobre todo un área muy importante, hermanos, el área del ministerio hacia los judíos. Para nosotros como iglesia es una bendición que un niño, un joven, un adolescente, un joven y sigue siendo muy joven, nos represente de alguna forma en otros lugares, en otros países, predicando la palabra de Dios a diferentes personas, pero específicamente al pueblo judío. La Biblia dice que en la carta de Pablo a los romanos, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y luego da la regla al judío primeramente y también al griego. Entonces eso es algo que Dios tiene en su pensamiento, que no se nos olvide.
el pueblo judío es muy importante. Así que Gerardo, nos da mucho gusto que nos acompañes en esta mañana, pues eres de casa, no necesariamente te damos la bienvenida, aunque lo eres tú y tu familia, y queremos que Dios te use en esta mañana para que nos compartas la palabra del Señor. Y si no fuera mucha molestia, en la tarde ya platicamos al ratito a ver cómo andas de tiempo, porque nos gustaría aprovecharte en el buen sentido de la palabra. Puedes pasar y nos da gusto que estés aquí con nosotros. Tú y tu familia, son bienvenidos. Gracias, Manolo. Qué gusto verte. Igualmente, Manolo. Que te bendiga. Mira, ahí así te damos. Ok, sale, gracias. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Gusto estar con ustedes. Y hoy ya, desde la última vez que los vi fue en el 15 años de AMI. Hoy ya me acompaña mi familia. Allá atrás está mi esposa y está Adasa. Amén. Para que ya al ratito ya la van a poder conocer. Después de todas las fotos que mi papá les ha enseñado, los álbumes y álbumes y álbumes que mi papá sube. Allá está Adasa en vivo y a todo color. Ya al ratito la irán escuchando gritar amén y cosas de esas, la predicación. Y sí me acuerdo, fue 2006, ese campamento. Estábamos diciéndole a las del otro dormitorio que se había escapado un preso del penal. Entonces ya nos regañaron y todo. Pero estuvo bonito de todas formas esa vez. Bien, hermanos, pues es un gusto estar con ustedes. Es un gusto poder acompañarle en estos días. Mi familia y yo estamos aquí a razón de la cita para la visa de Adasa, precisamente. Si Dios quiere y nos lo permite, en agosto viajaremos todos como familia a Estados Unidos, a algo parte del ministerio en donde estoy. Y la única que no tiene visa es precisamente Adasa, entonces alcanzamos a conseguir la cita para el CAS este viernes, y luego pasado mañana, el martes, va a ser la cita en la embajada, que yo pienso que solo voy a entrar yo, pero bueno, uno nunca sabe. Entonces, esa es razón de eso que andamos por acá, y bueno, aprovechamos para ver a la familia, y por familia también me refiero a ustedes. Y pues es un gusto estar aquí, hermanos. Y bueno, y también es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que el Señor nos ha ido mostrando al estudiar su palabra, ¿verdad? Hermanos, quisiera compartir con ustedes, respondiendo también a la última pregunta de Manolo antes de darme lugar. Quisiera compartir con ustedes un par de temas gemelos. No es parte 1 y parte 2. ¿Saben qué son sermones gemelos? ¿No? Son dos temas que no es, de nuevo, no es parte 1 y luego la continuación, sino ambos están relacionados, algo los une, pero son temas distintos. Entonces me gustaría hacer eso con ustedes ahorita y después en la tarde, a estudiar con ustedes algo así. Y para comenzar, y parte del vínculo que tienen estos dos temas, se relaciona con lo siguiente. El apóstol Pablo, en 2 ocasiones, tanto en la epístola a los romanos como en la epístola a los corintios, la primera epístola a los corintios, él dice por qué razón Dios nos dejó las escrituras. Él da, entre muchas de las razones que Dios nos dejó las escrituras, él da unas razones, pues, en las que él dice, y esto se escribió para tal cosa. Y luego lo vuelve a decir en la otra epístola, esto se escribió para esto. Entonces, ese es el vínculo que une los dos temas, junto con que son 2 historias consecutivas, las que estudiaría con ustedes. Primero voy a estudiar una parte de esa historia y ahí me voy a detener, y después voy a estudiar lo que siguió después de ese punto. Entonces, lo primero que quisiera que estudiáramos es la razón que Pablo da, y ahí les pido si me pueden acompañar, por favor, a la epístola a los Romanos, capítulo 15. Muchas veces uno se pone a leer la Biblia, y también dado la naturaleza de muchos temas o de predicaciones, uno
normalmente se va hacia el Nuevo Testamento y vas a las cartas, ¿no? Y está bien. O vas de vez en cuando también a los evangelios y está bien. ¿Por qué? Porque las cartas suelen ser un poco más directas y un poco más prácticas. Van directamente al meollo del asunto, a la vida cristiana, a la conducta cristiana, y además te dicen exactamente qué hacer. Te dicen exactamente qué es lo que Dios espera de ti y de mí. Y entonces queda como un 70% de la Biblia que son historias, que son narraciones. Y si bien en otro momento me gustaría pudiéramos estudiar por qué la Biblia no es, las historias de la Biblia no son solo la historia de lo que pasó, sino son sencillamente episodios que fueron seleccionados a propósito, dejando otros afuera, que cumple un propósito, pues, en la narrativa de cada uno de los autores. La Biblia no está contando la historia del pueblo de Israel, está contando episodios específicos de la historia del pueblo de Israel. Entonces, queda ese 70% allí que uno dice, bueno, pero ¿para qué tanto? ¿Por qué no mejor Dios nos puso más evangelios? ¿O por qué no nos dio más cartas, así con instrucciones bien específicas, ¿no? Cómo limpiar mi casa, cómo trabajar en mi empresa, cómo hacer esto con mis hijos, más específicos. ¿Por qué Dios dejó tanta parte de historia? Bueno, Pablo da una de las respuestas allí. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice lo siguiente, hermanos. Porque las cosas que se escribieron antes, está hablando de todo lo que es el Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios dejó, en parte, una de las razones, Dios dejó muchas historias, hermanos, para que leyendo las historias lo conozcamos a Él, conozcamos cómo se mueve, conozcamos qué suele hacer, qué suele repetir, porque si usted observa la historia de la Biblia, las cosas que Dios hace se repiten, son cíclicas, vuelve a suceder una y otra vez, y lo que pasó muy adelante puede encontrar un patrón hacia atrás. Y Dios dejó todo eso, dice, para que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, porque las historias de la Biblia deben provocarnos a la paciencia y deben brindarnos consolación, entre otras cosas, que es la que vamos a ver en el otro tema. Nos deben brindar consolación, y ese consuelo a través de la paciencia de algo que uno tiene que soportar, algo que uno tiene que vivir, y que te fuerza la paciencia, pero te brinda la consolación. Una vez que has atravesado eso, dice, te va a provocar tener esperanza. Eso es lo que quiero que veamos con una historia, y nos vamos a detener en un punto, porque el otro propósito que Pablo da en Corintios se va a cumplir en la otra parte de la historia. Y por eso, por esta razón, hermanos, les quiero pedir si me acompañan, por favor, al libro de Éxodo. Vamos a extraer algo de la historia del Éxodo, capítulo 12. No está allí la historia principal de lo que quiero decirles, pero allí tenemos que empezar. Éxodo, capítulo 12, al final, en la parte de los versículos 37 en adelante. Cuando llegamos a Éxodo capítulo 12, versículo 37, que es donde vamos a hacer una lectura ahorita, estamos situados, hermanos, al final de la historia de las 10 plagas. Estamos situados ya al final, en el momento justo en el que Israel va a salir de Egipto. Y nos lo va a describir ahorita en lo que vamos a leer. Ya pasaron los 400 años. Moisés ya fue y vino a Madián. Moisés ya soltó las 10 plagas. Faraón ya se endureció y luego finalmente acaba de decir, váyanse. Acaba de llamar a Moisés en la noche, en la plena madrugada, y le dice, váyanse.
Y entonces llegamos a esto. Por favor, vamos a leer alternadamente. Vamos a estar leyendo varios episodios, entonces no se me canse. Vamos a leer alternadamente del 37 al 42. ¿Sale? Empiezo yo el 37 y ustedes me ayudan así el 38 y hasta el 42. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Muy bien. Entonces, dice la Biblia que después de exactamente 430 años, de exactamente, hermano, y vaya que los judíos son muy precisos cuando andan contando días. En el mismo día salieron, en la misma noche, el 14 de Nisan, habían entrado 400 años atrás, y el 14 de Nisan salieron. Entonces, dice la Biblia que en plena madrugada, hermanos, acababan de cenar, estaban a punto de acostarse o ya se habían acostado, no sé, pero es en plena madrugada. Salen, agarra todo, imagínense, hermano, todo lo que usted conoce, todo lo que usted había conocido, sea que tengas 10 años, 15 años, 30 años, 40 años, 60 años, todo lo que tú alguna vez llegaste a conocer, era momento de decirle adiós y salir. Pero no era una nostalgia la que te embargaba esa noche, era alegría, porque estás saliendo de la tierra donde te tenían esclavo, donde te trataban como se les antojaba, donde te maltrataban, donde quisieron asesinarte, donde etcétera, etcétera. Y vas a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra buena, te la están regalando literal. Y te están prometiendo que incluso vas a llegar sin tener que construir nada. Que Infonavit ni que nada. Ya está allí todo puesto. Ya solo tienes que llegar y meterte a las casas y meterte a las ciudades y darle con tu ganado y las viñas ya están y los cultivos ya están. Solo tienes que ir a meterte. Esa es esta noche, hermanos. Van hacia allá. Pero aunque Israel era una nación nueva, hermanos, estaba por consolidarse como nación en el Sinaí 3 meses después de esto. Aunque era un país, una nación recién nacida, lo cierto es que todavía tenía muchos rasgos, todavía tenía muchos hábitos, todavía tenía muchas costumbres y todavía tenía una mentalidad muy egipcia. Y eso se va a notar por mucho tiempo. Pensaban como los egipcios, tenían costumbres como los egipcios. Por ponerlo fácil, veían el mundo, entendían las cosas del mundo, entendían cómo se hace todo en el mundo, como lo hacía un egipcio. ¿Por qué? Porque allí habían vivido 430 años. Y Dios no quería eso. Dios no quería a unos mini egipcios. Dios quería una nación nueva. Y para lograr hacer eso, tiene que arrancarles las costumbres y arrancarles las ideologías y la percepción global de tajo, de la manera que solamente Dios sabe hacer. Entonces los saca y les dice, su tierra, la que les voy a dar, es Canaán, está hacia el noreste. Tienen que meterse hacia el desierto, atravesar la parte del Nilo y subir después al norte. Pero yo les voy a decir por dónde se van a ir. Entonces observe conmigo el capítulo 13. Versículo 17 al 20. De nuevo, yo leo el 17 y ustedes el 18, solo son 4 versículos. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, que hubiera sido por toda la costa.
Dice, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces, vea, si usted, ahorita le doy permiso que lo haga, si usted fuera a ver los mapas que están al final de su Biblia, usted va a ver el delta del Nilo, que es como un brazo así, y luego se hace 7, y luego está la curva del mar Mediterráneo, ¿no? Hasta así. Ellos llegan y tenían que irse por la costa, que ese era el camino hacia los filisteos, era el más rápido, fácil, rápido, no hay montañas, no hay nada, es playa, 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 tienen hambre, pescan, playa, 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 es fácil, pero tenían que atravesar por lo que precisamente de hecho sigue existiendo hoy, que es Gaza, y luego tenían que entrar hacia la tierra, pero estaban los filisteos, y ellos acababan de salir, eran esclavos todavía, fuerzas de esclavos, energías todavía de esclavos, cansados, etc. Entonces Dios dice, no se van a ir por aquí, se van a ir por el desierto, los voy a meter por abajo, por el sur. Y entonces dice que llegan a Sucot, imagínense usted un punto ahí en el punto de Egipto, y luego se mueven hacia Tam y quedan en la mera entrada hacia el desierto, al desierto de Arabia, a la península esa arábiga grandota, ¿no? A la península del Sinaí, que es como un triangulito así, y luego acá está Arabia. Pero están allí, en la mera puerta del desierto. Y entonces, lo más lógico, hermanos, es que, ok, no me voy a ir por la costa, me voy a ir derecho. Voy a pegar derecho hasta que tope con Edom y luego ¡pum!, voy para el norte. Ese es el camino, ese es lo fácil. Pero, observe lo que va a pasar. En Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 3, esta vez lo voy a leer yo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta. Ah, caray. Otra vez. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y le dice, ¿por qué? Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, están encerrados en la tierra, el desierto los ha... Están justo en la entrada, hermanos, del desierto. Como les digo, tenían que irse derechito y ya estás. Pero Dios les dice, no quiero que vamos, si está viendo usted su mapa que está así, la costa, y ellos están aquí, tenían que irse así y luego así. Dios les dice, no quiero que se vayan derecho. Diles que den la vuelta. Es una vuelta casi en U. Y les dice, quiero que se vayan hacia Pijahirot y acampen en un lugar que se llama Baal Zephón. Delante de él solo queda el mar. Y atrás está el desierto, pero hay unas montañas rocosas. No muy altas, pero montañas al fin. Entonces quedas como arrinconadito. Allí Dios les dice, quiero que vayan a ese punto. Pero Señor, solo es irse derecho y luego pegas para arriba. Sí, diles que den media vuelta, o sea, es una vuelta en U, hermanos, casi, y bajen hacia el sur. ¿Hacia el sur? Pero la tierra está... Sí, hacia el sur. Quiero que vayan hacia el sur y se planten delante del mar. Instrucción directa de Dios. Y entonces, dice la Biblia, hermanos, vamos a leer lo que va a suceder después. Dice que Dios le avisa a Moisés, es que mira, Faraón, yo voy a endurecer a Faraón y los va a perseguir, porque va a ver que ustedes están atrapados. ¿Atrapados, Señor? Sí, atrapados. Pero eso es parte de mi plan. Entonces, observe el versículo 4. Estamos en Éxodo 14, versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Escuche esta frase y recuérdela más al ratito.
Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a saberlo? Los egipcios, no los hijos de Israel, que conste. No los hijos de Israel, los egipcios. Dice, y ellos lo hicieron así. Entonces, ¿qué pasa? Pues se van, pegan la vuelta y les dice Moisés, ¿qué creen, gente? Vamos hacia el sur. ¿Hacia el sur? ¿Hacia dónde? Hacia Pijajirot y luego nos vamos a ir a plantar enfrente del mar. ¿Al mar? Sí. Bueno, entonces todas las huestes de Israel, hermanos, dan la vuelta hacia el sur, como 2 millones de gentes, y pegan hacia el mar. Vea lo que pasa. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Luego, dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados, ¿dónde? Junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel, y dice, por lo que los hijos de Israel, pues ¿quién no? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que sí, cuando Moisés y el pueblo se mueven, alguien, quién sabe quién, da el pitazo y Faraón se entera. Y toda la agonía que tenía y todo el dolor que había tenido por lo de su hijo desaparece y le entra el coraje. Y dice, están huyendo. Me despojaron, nos robaron, agarraron todo lo que era nuestro, porque acuérdense que pidieron oro y plata y joyas y todo eso, y se lo llevaron. Y son unos ladrones que están huyendo. Vamos a perseguirlos y a darles cuello a todos. Y entonces dice que se van y los persiguen. Ahora, ustedes son un pueblo nuevo, hay un montón de niños, hay mujeres, hay ancianos, y de pronto ve la humadera de un ejército, y usted sabe cuál ejército que viene. Es un ejército potente, hermanos. Para ese tiempo, todo el mundo conocido sabía que Egipto era la potencia mundial. Ya había tenido victorias importantes contra Etiopía y contra otros países, y era una potencia, pues. Entonces tú sabes que ellos vienen contra ti, y sabes lo que te van a hacer. Y entonces viene el pánico, porque sí, ¿qué sucedió? No hay a dónde irse. Para un lado está el desierto y hay una montaña que me tapa el paso. Para el otro lado, más hacia el sur, hay otra montaña rocosa que me tapa el paso. Atrás están ellos y enfrente tengo el mar. Estás en un punto en el que no puedes hacer nada. Nada. Por eso el título, hermanos, de esta predicación es Entre la desolación y el mar. Estás en ese punto, como israelita. Entre la desolación que viene detrás de ti, 2 flancos que no puedes moverte. Tienes niñas, tienes niños, tienes ancianitos, tienes mujeres. No es como que corren y súbanse, trepanse y vámonos para el otro lado. No se puede. Y enfrente tienes el mar. No saliste con yates, barcos, lanchas, nada. Traes animales, traes carretas. No hay nada. No hay nada que puedas hacer contra un ejército que viene bien enojado contigo y que no viene a regresarte a las buenas, te viene a regresar a las malas. Y entonces, lo que sucede es esto, hermanos. Cuando Israel está allí y en pánico le dice a Moisés, ¿qué hiciste? ¿Para qué nos sacaste? Te dijimos que no nos sacaras.
te dijimos que no lo hicieras. Y quién sabe cuántos no le dijeron, Moisés, ¿a quién se le ocurrió darle la vuelta? Si ya estábamos enfrente del desierto, ¿para qué nos hiciste darnos la vuelta? Pero entonces Moisés les dice estas palabras, hermanos, que se van a repetir varias veces en la Biblia. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjese, Moisés le dice al pueblo, tienes que hacer 4 cosas. 4, que te queden claras. Número 1, no temas. No tengas miedo. Número 2, le dice, estad firmes. De otra forma, tranquilo, quédate quieto. Y esta frase en hebreo, hermano, a veces se traduce también como guarda silencio. No digas nada. Ya, calladito. No temas, quédate quieto y en silencio. No digas nada, no hables, nada, silencio. Número 3, les dice, mira. Pon atención, mira, observa lo que va a pasar. Y número 4, básicamente les dice, deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Dios te va a salvar, míralo. Entonces, 4 cosas. Número 1, no temas. Número 2, quédate quieto y guarda silencio. Número 3, observa. Y número 4, deja que Dios salve. Deja que Dios sea el que salva. A ti ya no te toca hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Deja que Dios haga lo que va a hacer. Deja que Dios haga lo suyo. Y entonces, sucede el milagro. Pero estas 4 cosas, hermanos, son bien difíciles de hacer. ¿No? De nuevo, pónganse en los zapatos. Seguimos en los zapatos de los israelitas. Y entonces, usted está en pánico porque viene un ejército a aniquilarlo. Y no tienes escapatoria, no puedes hacer nada, hermano, nada, eso es lo que quiero que resuene en nuestra mente, no puedes hacer nada. Puedes lloriquear, puedes hacer berrinche, puedes gritar, puedes patalear, todo lo que se te antoje, pero eso no va a cambiar tu situación. Puedes decir, no, sí, ahorita a ver cómo me agarro a trancazos con los egipcios, pero no va a cambiar tu situación, nada, no puedes hacer nada, estás, como decimos nosotros, estás con las manos atadas. No tienes para dónde irte. Y hermano, nosotros estamos leyendo esta historia como 2500 años después. Sabemos qué va a pasar, sabemos el final, sabemos el milagrote que va a suceder, sabemos que hay un montón de historia más todavía para el pueblo de Israel, pero ellos no. Ellos no saben qué sigue en el futuro. Ellos no conocen nada de un milagro así. Si usted es un israelita en los zapatos de quienes estaban en la costa del Mar Rojo en ese instante, la verdad es que ha visto o ha escuchado de sus ancestros muy pocos milagros. Tiene muy pocos milagros en su mente, pues. El milagro de que, bueno, mi tatarabuelo era viejito, lo sacaron de allá y mi abuela no podía tener hijos, pero nació su hijo. Y luego igual a mi no tan tatarabuelo, igual su esposa era estéril, pero Dios dice esto. Y luego, a lo mucho, pero así milagros, no tiene. Tiene la historia del arca de Noé, por allá atrás. Pero no suena tanto como un milagro, sino más bien como un juicio. No tienes background, no tienes antecedentes y no sabes qué viene en el futuro. La historia se va a escribir apenas en ese momento. Ajá. Y no puedes hacer nada. Ese es el problema. No puedes hacer nada. Esta misma expresión, hermanos, casi, palabra por palabra, no temas, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará por nosotros, etc., se repite casi palabra por palabra en otra ocasión, en el futuro. Muchos autores de la Biblia, hermanos, cuando quieren que su audiencia, cuando quieren que los que están leyendo la historia
se les prende el foco y evoquen una historia del pasado y que quieren que conecten las dos, a veces lo que hacen es repetir palabra por palabra los enunciados de viejas historias. A veces así se hace. Y ahorita, aunque quisiera y pudiera, no tengo el tiempo para darles más ejemplos que el único que vamos a estudiar ahorita. Pero hay un varón de Dios que en una circunstancia muy similar le dice al pueblo exactamente lo mismo porque quiere que el pueblo diga, ¡épale! Eso yo lo he escuchado en algún lado. ¿Dónde? Ah, en la historia del Mar Rojo. Observe conmigo. Primera de Reyes, capítulo 22. No está allí, pero allí empieza. Josafat, el rey, es el rey de Judá, del sur. ¿Se acuerda que estaba partido el reino, no? El norte y el sur. Los del sur sí seguían a Dios, con trompicones, pero seguían a Dios. Pero los del norte no. Los del norte solían ser malos, tras muy malos. Y así le llegamos hasta el famosísimo rey Acab, que fue el peor de todos los peores en el norte. Mientras Acab, el de Jezabel, el de la viña de Nabot, todas esas historias, mientras Acab está en el norte, en el sur está un rey que se llama Josafat. Josafat, a diferencia de Acab, es muy bueno, muy bueno. Fue de los mejores reyes que llegó a tener la nación del sur, Judá, aunque de vez en cuando se equivocó, pero en general fue muy bueno. Él implementó cosas nuevas que se quedaron incluso hasta el día de hoy. Fue muy bueno. Pero cometió un pequeño error el Josafat. Bueno, varios, ¿no? Pero uno de esos fue que a su hijo lo casó con la hija de Acab, Atalía, que después va a haber una historia con toda esta mujer y etcétera, ¿no? Ya muerto Josafat y todo. Pero ese no es el punto. El chiste es que, como está casado, como son consuegros, Josafat trata de hacerse muy amigo de Acab en esos intentos de reunificar el reino. Entonces, a cada rato estaban haciendo, no sé, usted imagínese, carnes asadas juntos y la cosa, ¿no? Y a cada rato se veían. Por esta misma razón, Josafat va a ir a la guerra 3 veces, hermanos. 3 veces. Y 2 de esas veces va a ser por culpa de los de arriba. Porque él no tiene nada que estar haciendo en esa guerra, pero Acab o su hijo o su nieto, no, más bien o su otro hijo, le van a decir, vamos. Y Josafat va a decir, sí, vamos, yo te acompaño. Y entonces, la primera está en Primera de Reyes 22. No la vamos a leer, solo quería que la vieran. Si usted observa, Acab quiere ir a la guerra. Lo que sí quiero que vea es que él quiere ir a la guerra en el capítulo 22, versículo 1, dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabías que Ramot de Galaad es nuestra y que nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y le dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear? Y Josafat le dice, sí, vamos, somos parientes, ¿no? Somos consuegros. Órale, pues. En esa ocasión, Acab, es cuando va a morir. Anda consultando a sus falsos profetas. Josafat le dice, no, vamos a consultar a alguien que busque a Jehová, a Dios. Entonces llega Micaía, y le dice, Acab, te vas a morir. Y los perros van a lamer tu sangre, en el mismo lugar donde lamieron la de Nabot. Total, así pasa, ¿no? Y entonces se van a la guerra, y dice la Biblia que mientras estaban allí duro y dale, Acab se había vestido como soldado, no como rey. Y Josafat no, él andaba vestido de rey. Entonces cuando los soldados, los sirios vieron a Josafat, dijeron, no, este es Josafat, con este no tenemos nada. Y empezaron a disparar a lo bárbaro, y mocos le dan a Acab y se muere. Y entonces ya, se acabó. Esa es la primera vez que Josafat va a la guerra por culpa del norte. En otra ocasión, hermanos, si usted le da la vuelta a la página en Segunda de Reyes capítulo 3, Joram, el hijo de Acab, igual, empieza a reinar, y luego se le echan encima los amonitas y los moabitas, los que están del otro lado del río Jordán. Y un día Josafat otra vez va a visitar a su consuegro. Bueno, no, en este caso era ¿qué vendría siendo? El hermano
de su nuera, el hermano de la nuera, bueno, lo que sea, el hijo de su anterior consuegro, ¿no? Entonces dice que va y lo visita, porque el otro hijo, Ocosías, ya se había muerto, duró bien poquito. Entonces Joram va, oye, ¿qué crees? Se me juntaron encima, se me están echando encima los amonitas, los moabitas y otros, y están viniendo contra mí. ¿Vienes conmigo a la guerra? Y Josafat otra vez, sí, dale, somos parientes, ¿no? Al fin y al cabo. Mi nuera es tu hermana, sí, dale, yo te acompaño. Entonces dice la Biblia que van, pero entonces donde están le están dando la vuelta, van también con ellos los edomitas, que en ese entonces eran como sus sirvientes, por así llamarlo. Entonces dice que le están dando la vuelta al mar, donde está el mar Salado, que es una zona desértica, muy seca, y no había agua. Se les empieza a acabar el agua para sus ejércitos y todos empiezan a morir de sed. Dicen, si no tenemos agua, ¿cómo nos vamos a ir a agarrar a trompadas con los amonitas y los moabitas? No, nos vamos a morir aquí. Entonces dice la Biblia que van y buscan un profeta, y Josafat otra vez, tiene que ser de Jehová, no me busques de Baal. Y ándale, pues vamos a buscar. Van y encuentran a uno. Y entonces, fíjese, la historia dice lo siguiente. Segunda de Reyes 3, versículo 13, encuentran a Eliseo. Eliseo ya estaba vivo por aquellos días. Entonces dice 3:13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, de Acab, y a los profetas de tu madre, Jezabel. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia. ¿Pero qué creen? Este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y lo dice. Y esto es cosa ligera, o sea, esto es fácil en los ojos de Jehová. También, dice, también entregará a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, etcétera, ¿no? Dice el versículo 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas. Empezó a fluir agua. Dice, por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Pues empezaron a beber, por eso los estanques. Les dijo, nada más hagan el estanque, porque va a empezar a entrar agua y se va a llenar. Y literal, hicieron pocitos, hicieron estanques por todos lados, y de repente en la mañana empezó a fluir agua. Y se empezaron a llenar, entonces empezaron a beber. Pero, hermanos, la tierra de Edom, porque ahí dice que venía por el camino de la tierra de Edom, es roja. Tiene mucho hierro. Si usted se para en Elat y ve hacia Edom, las montañas se ven rojas, como si estuviera en Marte, así. Entonces, si hay agua y entra a esos pocitos de tierra roja, ¿de qué color se pone? Roja como sangre. Entonces vea lo que va a pasar. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron de los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, estoy en el 22, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y estos dijeron, mira, sangre. No sabían que eran aguas en estanques rojos. Y dijeron, versículo 23, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Cuando uno va al botín, no te llevas tu espada. No la ocupas, están todos muertos, y lo único que quieres es cargarlo más. Entonces tu espada pues es peso, ahí la dejas, ahorita vengo por ella, para ir ligero y agarrar todo lo que puedas. Pero, oh sorpresa, versículo 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y ahí va Josafat. Otra ocasión en la que Dios lo libra. Él no hace nada. Literal nada, hermano.
Pero la tercera ocasión, de hecho, está en medio de las dos que le acabo de narrar. Está ahí en medio. Observe conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Esta que vamos a leer está después de cuando se fue con Acab, pero está antes de la que acabamos de leer ahorita con los moabitas y de la sangre. Esta que vamos a leer a continuación, de Segunda de Crónicas 20, que es donde está la misma expresión. Observe esto. Versículo 1, Segunda de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Este ya no es Israel, aquí ya no están los hijos de Acab, aquí está solo Josafat, porque los de Moab y Amón le traían tirria, hermanos, a los de Judá. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es Engadi. Engadi ya está adentro del territorio, hermanos. En Engadi está una cueva, una cueva donde se escondió David, o sea, ya estaban adentro. Dice, versículo 3, hablando de Josafat, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Ve por qué le digo que él era muy bueno? Vamos a leer alternadamente hasta el 13, ¿de acuerdo? Ustedes el 4, por favor. ¿Qué dice? Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fíjese cómo mencionaron lo de la tierra de Egipto, 11, dice, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Me encanta esa frase de él. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. De nuevo, hermanos, no estaba enfrente de un mar, pero él está en una situación que él lo dice, yo no puedo con ella. No puedo hacer nada. Nada, Señor. Estoy simbólicamente así, enfrente de un mar y atrás un ejército que me persigue. No puedo hacer nada. Puedo llorar, hacer berrinche, dar patadas, lo que quieras, pero no voy a cambiar mi circunstancia. Por más que me queje, por más que llore, por más que diga lo que diga y me queje y diga, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto? Y es que ellos son bien malos. Por más que yo haga, no voy a cambiar nada. El ejército viene y viene a destruirnos. No sé qué hacer. Y la verdad es que no hay nada que pueda hacer. Lo único que me queda es voltear a verte.
Y entonces pasa esto. Está él ahí hablando. Dice versículo 14, esto lo leo yo. Y estaba allí, Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual el Espíritu de Jehová, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, vea las palabras, véalas. Escúchelas, imagínense que usted es un israelita allí parado y que conoce las historias del Éxodo, etcétera, y escuche lo que le está diciendo este hombre. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Escuche, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Le suena? Igualito, hermano. Casi, excepto por una explicación en medio, casi palabra por palabra. No temáis, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. ¿Qué hizo esas expresiones en la mente de los israelitas, hermanos? ¡Pah! Los hizo recordar el Éxodo. Me está diciendo lo mismo que le dijo Moisés al pueblo cuando venían los egipcios y Dios iba a abrir el Mar Rojo. Y estaban delante del Mar Rojo. Así que, es como cuando uno ve los mismos patrones en la película, ¿no? Ya sabes que este es el malo, ya sabes que lo van a atrapar y ya sabes que él va a hacer esto y luego lo van a meter a la cárcel. Ya sabes los patrones. Ellos pudieron decir, si él me está diciendo lo mismo que Moisés le dijo al pueblo cuando estaban acorralados y yo ya sé cómo termina esa historia, lo que Dios está tratando de decirme es cómo va a acabar esta historia. Y entonces, hermanos, dice allí, oh Judá y Jerusalén, 17, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Por qué? Porque lo entendieron. Porque lo recordaron y captaron lo que estaba tratando de hacer el Señor. Y se levantaron, dice el 19, los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, les dijo, escuchen lo que les dice, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen, hermanos, y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En vez de decirle, bueno, agarre cada quien su espada, su escudo, y vámonos, total, no vamos a hacer nada, pero usted lléveselo por cualquier cosa. No, le dice, no, ahí dejen espadas, escudos, vístanse de fiesta, vamos a hacer un culto de adoración, vaya, pero ambulante. Así los viste. Y dice, versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir, contra los edomitas, traían tierra entre ellos también. Entonces Dios hizo que en ese instante se desatara el enojo entre ellos mismos, entre los de Amón y Moab contra los de Edom, que también les traían ganas, y dijeron, ahorita, ¿cuál vamos a ir contra los de Israel? Vámonos contra estos, y se agarraron. Dice, se levantaron para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero, ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas.
así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos, fíjese, tantos que ni siquiera los podían llevar. 3 días, hermano. Vean la cantidad de cosas que encontraron. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beracá, porque allí bendijeron a Jehová. Y por eso le pusieron así. Y luego en el versículo que sigue dice que se fueron gozosos. Porque Dios, dice al final del 27, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. 2 circunstancias, hermanos. Pero la original, volvamos a la original. Porque esta fue el recuerdo, la apelación del pueblo más adelante a la original. Entonces, vámonos a la original. Es más, váyase conmigo a Éxodo 14. Moisés le dice al pueblo, no temas, estate quieto, no hables, ya no digas nada, ya no te quejes, ya no me reclames, ya, quieto, en silencio, guarda silencio. Y mira, solo tienes que mirar, solo levanta tus ojos, calladito, en silencio, quietecito, y mira lo que va a pasar. Y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Él va a hacer algo. A ti solo te queda guardar silencio, quietecito y ver. ¿Y qué hace Dios, hermanos? Observe conmigo. Estamos en Éxodo 14. Pero en el 13, en el 21 y 22, antes de eso, dice la Biblia, había dicho la Biblia, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, ¿verdad? A fin de que anduviesen de día y de noche. Bueno, observe lo que va a pasar. Volvemos a Éxodo 14. Al final del discurso de Moisés, el 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo mismo que le dijo Jaasiel al pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿A dónde? Tú solo diles que caminen. ¿Hacia dónde? Pues hacia adelante, Moisés, no se puede caminar para atrás, camina hacia adelante. Pero adelante está el mar, pues hacia ahí es donde te estoy diciendo que camines. Dile al pueblo que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y que entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dice, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán, otra vez, ¿quién? Los egipcios, fíjese, que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Qué hace primero? Le da instrucciones a Moisés. Número 1, vas a hacer esto, a ciegas. Señor, pero, ¿cómo? No entiendo, o sea, no tiene sentido lo que me está diciendo, pero hazlo. Pero es que, Señor, hay agua, ¿vas a traer barcos o algo así? No, tú solo hazlo. Quiero que hagas esto, y lo que te toca es, tú vas a levantar tu varita, se va a abrir, y van a pasar. Eso es lo que voy a hacer. Pero no le digas al pueblo, solo hazlo. Solo dile que marche, no tienes que explicarles lo que voy a hacer, tú solo diles, marcha. Da instrucciones. Número 2, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba ahora, ¿en dónde? En pos de ellos, se fue a la retaguardia. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Mire, hermano, una cosa, un extra aquí. Ahí hay 2 cosas que se mueven. Uno es la columna de nube. ¿Está bien? Porque ya iba amaneciendo, entonces todavía era de noche, pero ya venía la mañana. Entonces la columna se mueve de estar hacia adelante, enfrente del mar, girando, no sé, lo que usted se imagine cómo estaba el fuego en la nube, se mueve y se pone atrás. Pero no fue solo la nube. Iba un ángel visible. Iba un ser brillante, grandote, gigante pues. Y él se movió. ¿Cómo era? No sé, pero debía ser impresionante verlo.
y él se mueve y se pone atrás con la nube. Y separaron a los egipcios de las israelitas y no permitían que se encontraran. Vea, versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para los egipcios, para aquellos. Pero en cambio, dice, y alumbraba a Israel de noche. A Israel lo alumbraba y les provocó una oscuridad tenebrosa a los egipcios que estaban atrás. Dice, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dos cosas ya lleva. Da instrucciones y él mismo se coloca para protección, para división. Nadie se lo pide, él solo lo hace. Número 3. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Toda la noche empezó a soplar, hermanos. Porque si solo era así, ¡puf! Y se mantenían, ¿qué queda en medio? ¿Tierra seca? No, queda lodo. No puedes caminar. Dios fue muy inteligente, muy sabio, e hizo que toda la noche estuviera soplando. ¿Por qué? Para secarlo. Para que pudiera andarse por tierra seca. Dice, y volvió el mar en seco, y las aguas al mismo tiempo quedaron divididas. 3. Hace lo que a nadie se le hubiera ocurrido. A todo el mundo en ese instante, hermanos, nadie conocía, nadie tenía ni idea de un milagro así. Nadie. No había parámetro, no había antecedentes, no había nada. No sé, a Moisés hubiera dicho, bueno, a lo mejor va a traer unos barcos vacíos, que vienen flotando solos, o qué sé yo, no sé. O de repente vamos a ver un camino, es por allá y nos vamos a ir por aquel lado. Dios dijo, mira, más fácil, solo abro el mar. Para mí es más sencillo, solo levanto las aguas y ustedes caminen. ¿Para qué traigo barcos? No, imagínate, súbelos a los barcos y luego, ya están llenos, ahí va el barco. Y luego, a ver, ahora los otros, ¿y quién va a manejar los barcos? Más fácil, Moisés. Solo abro el mar y ustedes caminan por el medio. Y número 4. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, 22, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, poquito antes de las 6 de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, ¿y qué hizo? Trastornó. Él trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y fíjese cómo lo describe la Biblia. ¿Y los qué? Trastornó ¿cómo? Gravemente, al punto que sucede lo que sigue. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque, ¿qué dijo Dios que iba a hacer? Dice, ellos van a saber que soy yo. Y mire, los trastornó de tal manera que era más claro para un egipcio que para un israelita, este es Dios. Esto es Dios. Vámonos porque su Dios nos está tumbando todo aquí. Córrele. Les quedó clarísimo hasta a ellos, hermanos. Dice, y entonces, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. Y, escucha lo quinto que hizo el Señor. Y Jehová, ¿qué? Derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron a los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos. ¿Qué les dijo Moisés? Estos egipcios que ustedes están viendo ahorita, nunca más. A ese peloncillo que viene, nunca más. A ese bigotón que viene allá, nunca más. A ese que trae la espada levantada, nunca más. Porque no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel
En cambio, versículo 29, fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Lea, por favor, bien fuerte el 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel en mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Se acuerda que tenía que ver? No solo vieron el mar, vieron la destrucción. Y entonces provoca esto. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová. Y a Moisés su siervo. Pero el que se llevó la gloria fue Dios. Le temieron. ¿Por qué, hermanos? Porque provocó esa sensación de decir, oh, yo estaba al punto de la muerte. Yo estaba al punto de la aniquilación. No tenía para dónde hacer. Y Él hizo todo. Y de ahí en adelante, bueno, con sus muchas fallas, le creyeron. Y también le creyeron al que estaba hablando. Ay, hermanos, ¿cuántas veces no estamos nosotros, olvídese ahora de Israel, en una circunstancia en la que no te puedes mover? ¿Cuántas veces has estado en una circunstancia en la que puedes llorar, puedes gritar, te puedes quejar? Te puedes quejar con tu esposa, las hermanas se pueden quejar con su esposo, le puedes ir a decir a quien sea, pero nada va a cambiar. La circunstancia, ahí está. Y sabes que no puedes hacer nada. Enfrente tienes una pared que no te permite avanzar. Y atrás de ti, un ejército que te viene persiguiendo y no puedes hacer nada. Estás con las manos atadas. Sea que estás en una circunstancia difícil con tus hijos, sea que estás en una circunstancia difícil en el trabajo, sea que tienes una enfermedad que no puedes hacer nada, no puedes pagar las medicinas, no puedes hacer nada. O es una enfermedad que no sabes ni qué es. ¿Cuántas veces no hemos estado allí, en Baal Zephón? Yo no sé, hermano. Yo no sé, hermana, si hoy estás en Baal Zephón, allí, entre Pijajirot y el mar enfrente, y no puedes moverte, y no puedes hacer nada. Yo no sé si esa es tu circunstancia ahorita, pero lo mismo, ¿se acuerdan por qué empezamos en Romanos? ¿Se acuerdan por qué empezamos en Romanos 15:4? Porque esas escrituras están allí para ti y para mí, para que por la paciencia y la consolación que tengamos. Esperanza, hermanos. ¿Por qué cree que está la historia del Mar Rojo? Para usarla como la usó Josafat. Hermanos, las mismas cosas. Si hoy estás en esa circunstancia, hay veces en las que uno puede hacer algo. Hay veces en las que Dios espera que tú hagas algo en ciertas circunstancias. Hay veces en las que la circunstancia puede cambiar si tú vas y pides perdón. Si tú vas y reconoces tu mal. Si tú vas y te abandonas eso. No sé. Hay circunstancias en las que tú puedes hacer algo, en las que Dios espera que tú te esfuerces más en tu trabajo, que tú vendas algo y no sé. Pero yo sé que entiende conmigo. Hay circunstancias en las que no hay nada. Hay circunstancias en las que le buscas y no hay nada. No puedes hacer nada. Mire, circunstancias tan cotidianas y sencillas como la que le voy a escribir que tuvimos ayer mi familia y yo. Hay veces en las que estás atorado en el tráfico. Puedes quejarte, puedes lloriquear, puedes culpar, pero nada de eso va a cambiar. Nada. Hay una frase que a veces uso en mi familia. Les digo, hay circunstancias que son imparables. No puedes pararla. No puedes evitar lo que viene. Tienes que dejar que siga su curso. Y yo sé que usted puede
pensar ahorita en una. Pero las mismas palabras, hermano, que Dios a través de Moisés le dijo al pueblo, y que Dios a través de Jaasiel y de Josafat le dijo al pueblo, son las mismas que Dios espera que usted y yo haga y tenga en mente en esos instantes. No temas. Quédate quieto. Guarda silencio. Mira. Y deja que sea Dios el que salve. Porque, ahí va una cosa. ¿Quién le dijo al pueblo que diera la vuelta? ¿Quién le dijo al pueblo cuando ya estaba enfrente del desierto, listos para irse derechito? No, dense la vuelta y váyanse a plantar enfrente del mar. ¿Quién fue? Dios, hermanos. ¿Quién controla cada aspecto de su vida? Dios. Así que ¿quién lo puso ahorita o en algún momento en Baal Zephón, hermano? ¿Quién lo puso en Baal Zephón? ¿Quién le dijo, tienes que llegar a Baal Zephón? ¿Quién? Dios, hermanos. Dios tenía que lidiar con Israel porque Israel ya iba bien armado. Iba diciendo, sí, yo ahorita mero lento a los trancazos. ¿Por qué? Porque pues, así como los egipcios, no, los egipcios son bien buenos. Y le dieron duro a Etiopía y a no sé qué otros países. Nosotros también le vamos a dar bien duro. Y Dios decía, no, olvídate, tú no eres Egipto y yo no quiero que te portes como Egipto. Yo necesito que entiendas una cosa, Israel. Soy yo quien pelea. Tú eres un país distinto, tú eres una nación distinta y tú no te vas a mover como los egipcios, como los etíopes, como los griegos. Aquí yo soy quien pelea. Así que yo quiero que aprendas a bajar las manitas y dejar que sea yo. Y la única manera en la que te puedo sacar de la mente, de arrancar de la mente esa ideología que traes desde Egipto es, te voy a colocar en una circunstancia en la que no tienes de otra. O me dejas a mí, o me dejas a mí. Él los dirigió a Baal Zephón. Así que dígame, ¿quién lo dirigió a usted y a mí a Baal Zephón? Dios. ¿No será, hermano, que Dios está tratando de hacernos ver que tenemos que bajar las manitas? ¿No será, hermano, que Dios necesita que entendamos por nuestro bien? Él no necesita nada, Él es Dios. Pero nosotros tenemos que entender que no podemos controlar las cosas. Que si mi compañero del trabajo, que si mi vecino saben hacer unas maniobras bien padrísimas en el trabajo y se libraron de ese problemón que traían, si ellos vendieron, hicieron, y etcétera, ya lo solucionaron, usted y yo no. Usted y yo no somos así. Usted y yo dependemos de Él, no de mis maniobras. ¿No será que Dios nos está llevando a Baal Zephón para algo así? Para quitarnos el control, que como nos gusta tener el control, hermano. ¿Nos lo quiere quitar de las manos? ¿Nos gusta tener el control de nuestro dinero o no? ¿Nos gusta tener el control de nuestra casa? ¿Nos gusta tener el control de nuestra salud? ¿Nos gusta tener el control de nuestra familia? Cuando se sale de control, empezamos, ¿para qué me trajiste aquí? Yo estaba muy bien allá atrás. Y entonces Dios nos dice, no temas. Es difícil, hermanos. Es difícil no temer, ¿verdad? Desde la caída, el temor, el miedo, fue esas cosas que se arraigaron en la naturaleza humana caída. Por eso cada vez que un ángel se presenta a un ser humano, lo primero que le dice es, no temas. No tenga miedo, hermano. No sé en qué circunstancia está. Sí, el primer golpe, ¡pum! Cuando nos llega este tipo de circunstancias en las que no podemos hacer nada, el primer golpe es temor, sí, es lo natural. Pero tenemos que ir aprendiendo, hermanos, con el tiempo y con el crecimiento y con la experiencia cristiana a decir, ok, me dio miedo, pero me tengo que tranquilizar, no puedo temer. Dios está conmigo, Dios es soberano. Él fue el que controló esto, así que si Él me trajo aquí, Él sabrá cómo sacar esto. No puedo tener el mismo miedo que tendría mi vecino. No puedo tener el mismo pánico que tendría mi compañero. No puedo comportarme como ellos, vaya. Dios me trajo aquí, pero Él es el que me va a sacar.
Así tenga un mar enfrente y un ejército detrás. No tema. Quédese quieto. Y a veces, hermanos, en serio, a veces también guarde silencio. Porque no todos, pero hay ciertas naturalezas, hermanos, en los seres humanos. Hay ciertas personas, pues, que mientras más hablan, más se retroalimentan el pánico. Mientras más empiecen, es que no sé qué voy a hacer, y más, en vez de calmarse o desahogarse, no, como que más les crece. Y es como, hay veces, ciertas personas, hermanos, que lo que más necesitan es guardar silencio. Ya no digas nada, ya no te quejes. Sobre todo eso, hermanos, ya no nos quejemos. No culpes, no te quejes. Y también guarde silencio en el sentido de, no andes diciéndole a medio mundo, esperando como si medio mundo, a ver si mi vecino me da dinero, a ver si me dan una ofrendita de amor, a ver si me pasa esto, a ver si me... Quieto. Es bien difícil, porque uno lo primero que quiere hacer es, a ver, solucionar aquí, yo me muevo para acá y voy a meter este permiso en el gobierno y voy a hacer esto para acá. Y a veces eso, mira, no puedes hacer nada. Esta es una de esas circunstancias en las que no te puedes hacer nada. Quédate quieto. Y mira, solo pon atención, observa. Observa lo que va a pasar. Observa cómo otra vez Dios te va a librar. Obsérvalo, solo míralo, porque te toca hacer lo que hizo Israel al final. Te toca temerlo, confiar en Él y darle gloria. Entonces, no temas, quédate quieto y a veces hasta en silencio. Número 3, mira, pon atención, que no se te vaya a pasar de noche lo que el Señor va a hacer contigo hoy. Que no se te vaya a pasar de noche cómo va a solucionar esto de una manera que ni la viste venir. Y número 4, deja que sea Dios quien lo solucione. Déjalo. Pero es que tengo esta enfermedad y me pone muy nervioso. Déjalo, Él sabe por qué. Pero es que me acaban de despedir y la economía ahorita y la gasolina, déjalo. Dios provocó que te despidieran, déjalo. Él está haciendo algo, Él trae algo entre manos. Pero es que Él provocó que ahorita el aguacate y el jitomate y déjalo. Él trae algo, Él va a saber cómo lo soluciona. Pero es que si ya sabe que gano esto, ¿por qué ahorita me han estado viniendo estos gastos? Déjalo, Él los mandó. Y Él sabe cuánto ganas. Déjalo. Pero es que si Él sabe cuánto tengo miedo con mis hijos, ¿para qué hace que estas personas se le juntaran y le hablaran y le dijeran? Déjalo. Tranquilo ahorita. Ahorita no te toca hacer nada porque no puedes hacer nada. No temas. Estate quieto. Mira y deja que sea Dios quien lo solucione. Y entonces, hermanos, cuando aprendemos a hacer esto y dejamos de dar patadas y manotazos, es cuando Dios obra. De eso se acordó Josafat. De eso se acordó el pueblo de Israel. Y cuando dijeron, Dios dejó esa historia para que yo fuera paciente, para que me consolara. Y esto me da la esperanza de que hoy lo va a volver a hacer el Señor. Pero esta vez conmigo, ya no con Moisés, ahora con nosotros enfrentando al ejército de Moab y de Amón. ¿Y qué creen? Lo hizo. Hermanos, Pablo le está diciendo a usted y a mí, y no solo eso, no solamente la historia del Mar Rojo, no solamente la historia de Josafat, todas las demás, Dios te las puso allí para que seas paciente, no te desesperes. Consuélate sabiendo qué clase de Dios tienes y qué clase de cosas es capaz de hacer. Y ten esperanza porque es el mismo patrón, es el mismo final. Eso no quiere decir, hermanos, que Dios tiene que sanar todas las enfermedades, por cierto. Lo va a hacer, pero no todas van a ser en esta vida. Él sí un día nos va a dejar sanitos y nunca más enfermos, pero eso va a ser en el cuerpo glorificado. Eso no quiere decir que Dios te va a hacer el gerente de tu empresa, pero te va a dar un trabajo y un sostenimiento que te va a ser suficiente. Eso no quiere decir que Él va a arreglar para que nunca más nadie se esté queriendo bronquear contigo en el trabajo o en la colonia o lo que sea, pero sí quiere decir que tú vas a tener paz porque vas a buscar la paz de los demás y los demás no te van a querer, pues, pero no va a pasar nada contigo.
Esa es a veces su solución, porque a veces uno quiere la nuestra, pero Él sabe cómo. Pero no será, hermanos, y aquí acabo, que Dios te está diciendo esta mañana, no temas, estate quieto, mira y deja a mí ser quien lo solucione, no tú, porque yo fui el que te traje a este punto. Tal vez hoy es un momento en el que tengamos que hablar con Él y decir, Señor, perdón, he estado dando de patadas, haciendo berrinches y tratando, etcétera, pero tal vez lo que tú quieres es que no hagas nada, para que tú te lleves la gloria, para que seas tú quien abra el mar, tú quien trastorne mi problema, tú quien arremeta contra ellos y tú seas el que te lleve y yo te tema y yo crea en ti. Perdóname. Y ahí está el control de las cosas. Es tuyo. Glorifícate en mi problema, Señor. Llévate la gloria en esto. Porque yo no sé qué hacer. Y a ti vuelvo mis ojos. Tal vez hoy es un buen momento, hermanos, para que cada quien hable con Dios acerca de eso. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno y nos dejaste las Escrituras para nuestra consolación y para nuestra esperanza. Gracias porque están ahí esas historias, Señor, de eventos, la verdad, mucho más difíciles que los que enfrentamos diariamente. Y aún así, en situaciones totalmente difíciles y complicadas, más allá de la imaginación de cualquiera, tú diste soluciones fuera de este mundo. Tú solucionaste de formas en las que nadie lo hubiera pensado. A veces hay circunstancias, Señor, que nos superan, que nos sobrepasan y que no sabemos qué hacer. Pero ahí está en tu palabra lo que tenemos que hacer. Quizás no en todas nuestras adversidades, quizás no en todos nuestros problemas, pero en muchos de ellos sí. Y yo te quiero rogar por mis hermanos y por mí, que nos ayudes a recordar las palabras que Moisés le dijo al pueblo. Que no temamos, que estemos quietos, que te veamos a ti actuar, que volvamos a ti nuestros ojos y que te dejemos a ti hacer lo que tú tengas que hacer. Si alguno de mis hermanos necesita ánimo y aliento en su vida con estas palabras, dáselo, Señor. Anímalo, anímala, aliéntalo, aliéntala. Obra en él, manifiéstate en su vida, Señor, de esa manera milagrosa que va a provocar que Él venga un día y se pare aquí y dé gracias y diga, yo no sé cómo, pero Dios lo solucionó. Yo no sé cómo, pero el problema quedó atrás. Yo no sé cómo, pero Dios lo hizo. Y todos, juntos, glorifiquemos tu nombre. Obra en Él. Alienta su corazón, Señor. Alienta el corazón de mi hermano o de mi hermana. Y ayúdanos y enséñanos a seguir confiando en ti, a temerte a ti, no a nuestros problemas, y a confiar en ti, en lo que tú has dicho, en que tú eres fiel, en que tú eres bueno. Y porque eres soberano, eres bueno. Y todo lo que haces es para nuestro bien. Bendice a mis hermanos. Los pongo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.